¿Alguna vez te has sentido atrapado en un problema del cual no ves salida? En esos momentos de angustia parece que todo se desmorona a nuestro alrededor. Pero hoy quiero compartir contigo algo poderoso. El Salmo 34 tiene la clave para salir de cualquier situación difícil. Este pobre clamó, y el Señor lo oyó, y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34:6. Esta promesa divina no es solo una frase bonita, sino una verdad viva que puede transformar tu vida. En este video te mostraremos cómo este salmo puede ser tu refugio y fuerza en tiempos de adversidad. No importa cuán grande sea el problema, el Señor te promete escuchar y liberarte. ¿Estás listo para descubrir cómo el Salmo 34 puede cambiar tu perspectiva y tu vida? Vamos a profundizar en su poder. Ese momento de desesperación, cuando todo parece estar fuera de control y todo lo que tienes son tus lágrimas y tus pensamientos buscando respuestas. En esos instantes, el dolor puede ser tan intenso que te preguntas si Dios realmente te escucha o si, tal vez, está demasiado lejos para poder ayudarte. Pero en medio de esa oscuridad hay un versículo poderoso que te invita a confiar y a ver más allá de tus circunstancias. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34:6. En este pasaje encontramos una verdad que cambia todo. No importa cuán profundo sea el abismo en el que te encuentras, Dios escucha y responde. El Salmo 34 es una carta de esperanza, un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está cerca y listo para liberarte. Este salmo nos habla de una oración sincera, esa que surge desde lo más profundo del corazón, cuando las palabras son pocas pero el dolor es grande. Este pobre clamó, dice el salmo. El escritor no habla desde una posición de orgullo o autosuficiencia, sino desde la humildad. La verdadera oración no se trata de discursos hermosos ni de palabras perfectamente elaboradas. A veces, la oración más poderosa es aquella que sale en medio de la desesperación, sin adornos, sin pretensiones. Es esa súplica sincera que llega al corazón de Dios, esa que nace del dolor, pero también de la esperanza de que, a pesar de todo, Él puede hacer lo imposible. La mayoría de nosotros hemos estado allí. ¿Cuántas veces en medio de un conflicto, de una enfermedad o de una pérdida, hemos levantado nuestras manos al cielo y hemos gritado a Dios por ayuda? A veces la vida puede ser tan difícil que las oraciones se vuelven un grito, un clamor sincero por intervención divina. Pero aquí es donde el Salmo 34 nos da la respuesta. El Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Esta no es una promesa vacía, es una declaración de que en medio del sufrimiento Dios no se queda de brazos cruzados. Él escucha, Él responde, Él actúa. Imagínate por un momento a un padre que ve a su hijo atrapado en una situación peligrosa. ¿Qué padre no se apresuraría a socorrer a su hijo, no importa lo que cueste? Así es Dios con nosotros. Él no es indiferente a tu dolor. Él te ve, te escucha, y cuando clamas a Él con un corazón sincero, Él tiene el poder de cambiar tu situación. Recuerda a David, quien escribió este salmo, un hombre conocido tanto por sus victorias como por sus fracasos. David, el rey guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios, sabía lo que era enfrentarse a situaciones extremas. En 1 Samuel 21, David huye de Saúl, el rey que lo perseguía para matarlo. En ese momento de desesperación, David se refugió en el templo de Nob, donde pidió ayuda a los sacerdotes. Pero incluso en su fuga, estaba atrapado en el miedo y la angustia, temiendo por su vida. ¿Qué hizo David en ese momento? Clamó a Dios, buscó su protección y confianza en su promesa de liberación, y Dios lo escuchó. A lo largo de su vida, David experimentó el poder de un Dios que no abandonaba a los que lo buscaban en su necesidad. De la misma manera, en tu vida, cuando te enfrentas a momentos de angustia, no importa cuán grande sea el problema, la oración tiene el poder de conectarte con el corazón de Dios.
La oración no es solo un acto religioso o una rutina diaria, es un medio por el cual te comunicas directamente con el Creador del universo. Al orar, invitas a Dios a tu vida, a tus circunstancias, a tus problemas, y le das acceso a tu corazón para que Él actúe. Es en esos momentos de angustia cuando realmente aprendemos el verdadero poder de la oración. La oración no es solo pedir por soluciones inmediatas, es un acto de fe, una demostración de que confías en un Dios que te ha prometido que nunca te dejará ni te desamparará. A veces la respuesta de Dios no es inmediata y eso puede ser difícil de entender. Sin embargo, el Salmo 34 no solo habla de la liberación de las angustias, sino también de la cercanía de Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Aunque las respuestas no siempre lleguen en el tiempo que esperamos, podemos estar seguros de que Él está cerca, consolándonos, dándonos fuerza y caminando con nosotros en cada paso. Es importante comprender que la oración es una invitación a una relación más profunda con Dios. No se trata simplemente de pedir y recibir, sino de abrir nuestro corazón a su voluntad. Y a través de ese proceso, nuestro espíritu se alinea más con su plan divino. El Salmo 34 nos enseña que cuando clamamos, no solo buscamos la solución inmediata a nuestro problema, sino también un entendimiento más profundo de quién es Dios en nuestras vidas. La oración nos transforma. Puedo compartir contigo una historia que refleja cómo Dios responde cuando clamamos con todo nuestro ser. Hace algunos años, una madre desesperada enfrentó la enfermedad terminal de su hijo pequeño. El diagnóstico era grave y no había muchas esperanzas. Pero esta madre no dejó de orar. Cada noche, arrodillada junto a la cama de su hijo, repetía las palabras del Salmo 34. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. No era una oración superficial, sino una súplica profunda. Cada palabra era un grito de fe, un grito de confianza en que aunque no entendiera por qué pasaba esto, Dios tenía el poder para obrar. Después de muchos meses de sufrimiento y oración constante, el niño comenzó a mejorar. Los médicos quedaron sorprendidos por su recuperación. La madre, agradecida y conmovida, sabía que no fue solo la medicina lo que lo sanó, sino la mano poderosa de Dios que escuchó su clamor y obró en medio de su angustia. Quizás en este momento tú también estés pasando por una situación que te hace sentir que no hay salida. Tal vez sientes que Dios está distante o que tus oraciones no llegan. Pero el Salmo 34 te recuerda que cuando clamas con un corazón sincero, Dios escucha. Él no te ignora. El Señor no es indiferente a tu dolor. En tu angustia, Él está cerca. Y aunque la solución no siempre sea inmediata, Él te dará la fortaleza para enfrentar lo que venga. Y en su tiempo perfecto te librará. Recuerda también que en el proceso de clamar a Dios, no solo buscamos una solución externa, sino una transformación interna. La oración, aunque nos da consuelo y fortaleza, también tiene el poder de cambiar nuestras perspectivas. En medio de la angustia, nuestra confianza se fortalece, nuestra fe crece y nuestra relación con Dios se profundiza. Es en esos momentos de prueba donde nuestra dependencia de Él se hace más clara y donde realmente aprendemos a confiar en su soberanía. Así que cuando te encuentres en medio de la tormenta, no te desesperes. No pienses que Dios está distante. En lugar de perder la esperanza, recuerda el Salmo 34:6, que te asegura que Dios escucha tu clamor. Él no te dejará solo. Él está cerca, dispuesto a librarte de todas tus angustias. Y lo más importante, a través de la oración, no solo recibirás una solución, sino que experimentarás la paz que viene de su presencia. Porque al final, el mayor regalo no es solo la respuesta,
sino la cercanía de un Dios que te ama profundamente y está dispuesto a ayudarte en cualquier circunstancia. Dios está contigo, escuchando cada palabra, cada suspiro, en tu angustia, en tu dolor. Él es la respuesta que necesitas. Solo clama a Él con fe y Él te librará. ¿Qué harías si supieras que en medio de tus luchas y angustias siempre hay alguien a tu lado, protegiéndote y guiándote? En momentos de desesperación, cuando el temor parece nublar nuestros pensamientos, el Salmo 34 ofrece una promesa inquebrantable. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Salmo 34, 7. Esta es una verdad profunda que no solo nos llena de esperanza, sino que también nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas. No importa cuán grande sea el enemigo o cuán intensos sean los problemas, Dios tiene una protección divina preparada para cada uno de nosotros. El Señor no permite que enfrentemos nuestras dificultades sin su ayuda constante, su presencia protectora que nunca nos abandona. El Salmo 34 no solo es un canto de alabanza, sino también un refugio de seguridad en medio de las tormentas. Aquí David no habla como un hombre que ha vivido una vida tranquila y sin preocupaciones. Al contrario, David era un hombre que en su caminar con Dios experimentó luchas y persecuciones. Desde su huida de Saúl hasta los momentos más oscuros de su reinado, David enfrentó muchas adversidades. Sin embargo, su fe nunca flaqueó. Él sabía que más allá de las circunstancias, Dios lo rodeaba con su protección. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Esta es la promesa que David atesoraba y que como una joya preciosa nos la deja a todos nosotros. La imagen del ángel del Señor es un símbolo de esa protección invisible que está disponible para todos los que confían en Dios. Aunque no siempre podamos ver o comprender cómo funciona, la Escritura nos asegura que hay fuerzas espirituales trabajando a nuestro favor. No estamos expuestos a los peligros sin que haya una respuesta divina. Esta protección no es una promesa abstracta o generalizada. Es algo concreto, algo que Dios ha establecido para aquellos que le temen y buscan refugio en Él. Cuando se menciona que el ángel del Señor acampa alrededor de los que temen a Dios, se nos habla de una cercanía y una cobertura constante. El verbo acampa sugiere un acto de permanencia y vigilancia. No se trata de una protección pasajera, sino de una presencia continua. Así como un ejército se posiciona estratégicamente para defender y proteger, así también los ángeles están estratégicamente ubicados alrededor de aquellos que viven bajo el temor y la obediencia a Dios. Esta imagen de protección nos invita a confiar plenamente en la soberanía de Dios, sabiendo que Él está obrando a nuestro favor, incluso cuando no podemos verlo. Es importante entender que esta protección no significa que nunca enfrentaremos dificultades o pruebas. La vida está llena de retos y momentos difíciles, pero la diferencia es que cuando estamos bajo la protección de Dios, no enfrentamos esos momentos en solitario. Dios no nos promete que las tempestades no llegarán, pero sí nos asegura que su presencia será nuestro refugio. En el Salmo 34, David no está hablando desde un lugar de ausencia de sufrimiento, sino de la certeza de que incluso en medio de la prueba, la protección divina nunca se retira. Él mismo vivió persecuciones, traiciones y adversidades, pero siempre encontró consuelo en la presencia de Dios. Tomemos por ejemplo lo que ocurrió con Daniel en el foso de los leones, un relato que refleja esta protección divina. El rey Darío, bajo la presión de sus consejeros, ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. No obstante, Daniel, fiel a su Dios, sabía que no estaba solo. Mientras las rocas caían sobre la entrada del foso, sellando su destino aparentemente fatal, Daniel confiaba plenamente en que la protección de Dios estaba con él. Y así sucedió. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Los leones, criaturas ferozmente peligrosas,
no pudieron tocar a Daniel. Este fue un claro ejemplo de la intervención divina, la protección sobrenatural que es prometida a todos aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero. La liberación de Daniel no solo fue una victoria personal, sino también una demostración pública del poder protector de Dios. De la misma manera, el Salmo 34 nos invita a vivir con esa misma confianza. El hecho de que los ángeles acampen alrededor de nosotros es un recordatorio de que estamos bajo el cuidado activo de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. ¿Acaso no nos sentimos muchas veces vulnerables, como si el peso del mundo cayera sobre nosotros? En esos momentos, el Salmo 34 nos asegura que no estamos desprotegidos. La presencia divina no es una promesa que depende de nuestras fuerzas o capacidades, sino de la fidelidad de Dios. Es crucial que comprendamos que el temor al que se refiere el Salmo no es un miedo paralizante o supersticioso, sino un respeto reverente hacia Dios. Temor aquí implica un reconocimiento de su grandeza, poder y autoridad sobre todas las cosas. Es un temor que nos lleva a buscar su presencia y a vivir de acuerdo con su voluntad. Cuando vivimos bajo el temor de Dios, estamos alineados con su propósito y por lo tanto somos objetos de su protección. Esta no es una protección que depende de nuestra perfección, sino del hecho de que hemos puesto nuestra confianza en Él y hemos elegido caminar bajo su dirección. La promesa de la protección divina es una razón poderosa para vivir en paz, independientemente de lo que nos rodee. Aunque la vida esté llena de incertidumbres y problemas, podemos descansar sabiendo que no estamos solos. La protección de Dios no es algo que debemos esperar solo en tiempos de crisis, sino que es una constante en nuestra vida diaria. Cada día, al levantarnos, podemos recordar que Dios ha dispuesto a sus ángeles para que acampen a nuestro alrededor, cuidándonos, guiándonos y protegiéndonos de todo mal. En los momentos de angustia, cuando el miedo intenta tomar el control, podemos afirmar con seguridad que la protección divina nos rodea. Esta es una promesa inquebrantable que se sostiene sobre la fidelidad de un Dios que nunca falla. El Salmo 34 es un recordatorio de que, incluso cuando los problemas parecen desbordarnos, podemos confiar en que Dios tiene un ejército invisible a nuestro favor. Y aunque los desafíos no desaparezcan de inmediato, podemos vivir con la certeza de que nada nos tocará sin que Él lo permita. Y cuando lo haga, Él estará allí para guiarnos y darnos la fuerza para superar. Cada vez que te enfrentes a una adversidad, recuerda que el ángel del Señor acampa alrededor de ti. No importa cuán grande sea el desafío, la protección divina está a tu lado. Y mientras avanzas en tu jornada, confiando en este poderoso resguardo, podrás experimentar la paz que solo Dios puede dar. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que su protección nunca se retira. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos al dolor, al sufrimiento y a la angustia? En esos momentos de profunda desesperación, nuestra primera reacción puede ser huir, escondernos o incluso preguntarnos si Dios se ha olvidado de nosotros. Pero el Salmo 34 nos enseña una verdad profunda y poderosa. En lugar de alejarnos, debemos acercarnos a Él. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Esta palabra cercano no es solo una promesa de proximidad, sino una declaración de la voluntad de Dios de estar con nosotros en nuestras horas más oscuras. No importa cuán profundo sea el dolor, ni cuán grande sea la angustia, Dios está cerca de aquellos que se sienten rotos, de aquellos que en su fragilidad claman por su ayuda. El dolor es una parte inevitable de la vida. Nadie está exento de enfrentar dificultades, ya sea físicas, emocionales o espirituales. Y en esos momentos es fácil sentir que estamos solos, abandonados, como si el peso del sufrimiento nos aplastara. Sin embargo,
el Salmo 34 nos desafía a mirar más allá de la apariencia de nuestra circunstancia. Nos invita a ver a Dios en medio de nuestra aflicción. Él no está distante, no es ajeno a nuestro sufrimiento. Al contrario, Él está cerca, caminando con nosotros en cada paso, ofreciendo consuelo, esperanza y sanación. Es importante reconocer que cuando buscamos a Dios en medio del dolor, no solo estamos buscando consuelo temporal o una solución rápida a nuestros problemas. La verdadera búsqueda de Dios es un acto de fe que transforma nuestra perspectiva. Cuando todo parece caerse a nuestro alrededor, buscar a Dios significa reconocer que Él tiene el control, que su poder y su presencia son suficientes para sostenernos, incluso en los momentos más oscuros. La clave está en no permitir que el sufrimiento nos aleje de Él, sino que en medio de Él lo busquemos más profundamente. El Salmo 34:18 revela una verdad vital para nuestra vida espiritual: salva a los contritos de espíritu. Dios no solo se acerca a nosotros en nuestros momentos de dolor, sino que también ofrece liberación. Esta liberación no siempre llega de la forma que esperamos, pero siempre es efectiva. La sanación que Dios ofrece es más que física, es una restauración del alma. Él no solo sana el cuerpo, sino que restaura el corazón quebrantado. La promesa de que Él está cerca de los quebrantados de corazón nos habla de una cercanía de compasión, un consuelo profundo que va más allá de cualquier explicación humana. A lo largo de la Escritura encontramos ejemplos de cómo Dios estuvo cerca de aquellos que más lo necesitaban. El profeta Elías, por ejemplo, pasó por un momento de profunda desesperación. Después de una victoria espiritual impresionante en el monte Carmelo, Elías se vio perseguido por la amenaza de muerte de la reina Jezabel. Huyó, agotado y temeroso, pidiendo la muerte. En su soledad y angustia, Elías se sentó bajo un árbol y oró: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Vino Reyes 19:4. El profeta se encontraba completamente desbordado por la situación, sin fuerzas ni esperanza. Pero Dios no lo dejó en su desesperación. En lugar de reprenderlo por su miedo o falta de fe, Dios lo alimentó, lo fortaleció y le dio una nueva dirección. Incluso en su angustia, Dios estuvo cerca de Elías, restaurando su esperanza y su fuerza. Este es solo uno de los muchos ejemplos que muestran cómo Dios se acerca a los quebrantados de corazón y a los que buscan consuelo en medio de su dolor. Hoy, cuando nos encontramos en medio de dificultades, podemos recordar que, como Elías, no estamos solos. Dios no nos abandona, incluso cuando nuestras fuerzas flaquean y nuestras oraciones parecen vacías. Él está cerca, dispuesto a sanarnos y restaurarnos. La clave está en buscarlo. A menudo, el sufrimiento nos hace sentir distantes de Dios, pero en realidad, ese es el momento perfecto para acercarnos más a Él. La búsqueda activa de su presencia durante los tiempos de angustia nos transforma. Nos recuerda que incluso en el dolor podemos encontrar esperanza y paz en Él. Cuando estamos quebrantados, a veces lo último que queremos es orar o acercarnos a Dios. El dolor puede hacernos sentir tan abrumados que nos cerramos, queriendo evitar la confrontación con nuestras emociones y nuestra situación. Pero la verdad es que en esos momentos, buscar a Dios es lo que realmente nos permitirá sanar. La búsqueda de Dios no solo se trata de pedirle ayuda, sino de rendirnos a Él, de reconocer que no tenemos el control, que necesitamos su poder y su presencia para continuar adelante. Al hacerlo, descubrimos que en medio del sufrimiento, Él se convierte en nuestra fuerza, en nuestra esperanza. No siempre comprenderemos por qué sufrimos, y muchas veces las respuestas a nuestras preguntas no llegarán en el momento que esperemos. Pero lo que sí sabemos es que en medio del dolor, Dios se hace presente. Él no se aleja, no se desentiende. Al contrario, su cercanía se hace más evidente
cuando todo parece desmoronarse. Él camina con nosotros, nos consuela y poco a poco restaura lo que el sufrimiento ha quebrantado. El Salmo 34 nos invita a acercarnos a Dios, no solo cuando las cosas van bien, sino especialmente cuando estamos en nuestro punto más bajo. En nuestra debilidad, Él se muestra fuerte. En nuestra tristeza, Él es nuestra alegría. En nuestra angustia, Él es nuestra paz. No hay dolor demasiado grande, no hay aflicción demasiado profunda que nos haga invisibles ante los ojos de Dios. Él nos ve, Él nos oye y Él está dispuesto a acercarse a nosotros. Buscar a Dios en medio del dolor no es solo una cuestión de pedirle que quite el sufrimiento, sino de rendirnos a su voluntad y confiar en su plan. A través de esta búsqueda activa descubrimos que Dios tiene algo más grande preparado para nosotros. Nos lleva de la desesperación a la esperanza, del quebranto a la restauración y de la tristeza a la paz. En el proceso de buscarle, nuestra fe se fortalece, nuestra comprensión de su amor crece y lo más importante, nos transformamos en la persona que Él quiere que seamos. En medio de tus luchas, recuerda que Dios está cerca de ti. No importa cuán profundo sea el dolor, Él te ve, te escucha y te sostiene. Al buscarlo en tus momentos de angustia, no solo encontrarás consuelo, sino también una renovada fuerza para seguir adelante. Dios nunca te abandona y en Él siempre encontrarás un refugio seguro. En los momentos de angustia, cuando la carga del dolor parece aplastarnos, es fácil perder la esperanza. Cuando el futuro se ve sombrío y las fuerzas nos fallan, nos preguntamos si alguna vez seremos capaces de salir de ese agujero profundo. Pero el Salmo 34 nos ofrece una promesa que puede cambiar nuestra perspectiva por completo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Este versículo no es solo una declaración de consuelo, es una declaración de transformación. En lugar de ser definidos por el dolor y la desesperación, Dios tiene el poder de transformarnos, de hacernos pasar de la tristeza profunda a una paz que solo Él puede dar. En medio de la aflicción, no solo nos ofrece consuelo, nos ofrece una renovación total de nuestro ser interior. La angustia, la tristeza y la desesperación son emociones humanas legítimas. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos enfrentado esos momentos oscuros. Y es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que el sufrimiento no es el final de nuestra historia. El Salmo 34 nos enseña que cuando nos sentimos quebrantados de corazón, Dios se acerca a nosotros de una manera especial. Él no solo está cerca para consolar, sino para transformarnos. La clave no está solo en sobrevivir el dolor, sino en cómo ese dolor puede ser usado por Dios para purificar nuestro corazón y acercarnos más a Él. La transformación que Dios ofrece no es superficial, no es una solución temporal que solo trata los síntomas del sufrimiento, sino una restauración profunda que afecta a nuestra alma. Cuando buscamos a Dios en medio de la angustia, su presencia no solo nos alivia momentáneamente, sino que también trabaja en lo más profundo de nuestro ser. Nos libera de la opresión emocional, nos sana de heridas pasadas y nos da la fortaleza para enfrentar lo que venga. En el proceso, comenzamos a entender que el dolor no tiene el poder de definirnos, sino que Dios puede usarlo como una herramienta para hacer de nosotros personas más fuertes, más cercanas a Él, más llenas de su paz. Es importante recordar que esta transformación no ocurre de inmediato. Dios no promete que el sufrimiento desaparecerá instantáneamente. Lo que Él nos promete es que a medida que pasamos por el dolor, Él está con nosotros, dándonos las fuerzas necesarias para continuar. Y en ese proceso, el sufrimiento se convierte en un catalizador para algo más grande, una mayor intimidad con Dios y una paz que no depende de las circunstancias externas. En la vida cristiana,
Una de las grandes bendiciones de caminar con Dios es que no estamos destinados a vivir en un estado constante de desesperación. La paz que Dios ofrece es una paz profunda, una paz que no se ve alterada por las tormentas de la vida. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no es superficial, no es la paz que el mundo ofrece, que depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Es una paz que trasciende todas las circunstancias, una paz que solo puede venir de un corazón lleno de la presencia de Dios. Imagina por un momento estar rodeado por una tormenta, pero al mismo tiempo sentir una calma profunda en tu interior, sabiendo que aunque las olas sean fuertes, tu alma está anclada en una esperanza firme. Esa es la paz que Dios ofrece, una paz que no solo calma el exterior, sino que transforma el interior. Cuando Dios se acerca a los quebrantados de corazón, Él no solo los alivia, los transforma, restaurando su capacidad de ver más allá de la oscuridad y hacia la luz de su gracia. La obra de transformación que Dios realiza no siempre es inmediata, pero es profunda. A veces, cuando pasamos por el dolor, deseamos que todo se resuelva rápidamente. Queremos que nuestras vidas vuelvan a la normalidad, que el sufrimiento termine de inmediato. Pero la transformación espiritual que Dios lleva a cabo en nosotros no siempre sigue nuestros tiempos. En lugar de quitarnos el dolor de inmediato, Dios a veces nos permite pasar por él porque sabe que al final la paz y la restauración que vendrán serán más profundas, más duraderas y más completas. A través de esta transformación, nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza se renueva y nuestra relación con Dios se profundiza. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que el sufrimiento, cuando se enfrenta con la fe adecuada, tiene el poder de purificarnos y hacernos más semejantes a Cristo. En Romanos 5, 3, 4, el apóstol Pablo nos recuerda que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Cada vez que atravesamos una prueba, Dios está trabajando en nosotros, no solo para que salgamos de la prueba, sino para que salgamos de ella transformados, con una fe más firme, con un corazón más confiado y con una paz más profunda. No hay mayor evidencia de esta transformación que el propio Jesús. En su vida y en su sacrificio, Él demostró cómo el sufrimiento puede ser usado para algo mucho más grande. A través de su muerte en la cruz, Jesús no solo enfrentó el mayor de los sufrimientos, sino que al resucitar, trajo paz y esperanza a un mundo quebrantado. La cruz, que parecía un lugar de derrota, se convirtió en el lugar donde la restauración y la paz se hicieron posibles para todos los que creen en Él. En nuestra vida, el Salmo 34 nos invita a reconocer que no estamos llamados solo a sobrevivir el dolor, sino a permitir que Dios lo use para transformar nuestro corazón. Esta transformación es la que nos lleva de la desesperación a la paz, de la tristeza a la alegría. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Él en medio de esos problemas. Cuando vivimos bajo su cuidado, experimentamos una paz que se mantiene firme, incluso en medio de las dificultades. Dios tiene el poder de hacer que nuestro corazón, que estaba lleno de desesperanza, sea transformado en un corazón lleno de su paz. No importa cuán profundo sea el dolor que sientes en este momento. El Salmo 34 nos asegura que Dios está cerca de ti, dispuesto a transformar tu corazón, a restaurar tu paz, a hacerte entero nuevamente. Él no solo se limita a consolarte, Él está trabajando en ti, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y llenándote de una paz que no se puede encontrar en ningún otro lugar. La paz de Dios no es solo un consuelo pasajero, es una transformación radical que cambia el curso de nuestras vidas. Así que cuando te enfrentes a la angustia, recuerda que Dios no está solo allí para aliviarte. Él quiere transformarte. Él quiere tomar ese dolor y convertirlo en algo que te acerque más a Él. La paz de Dios es el resultado de esta transformación,
una paz que solo puede venir de un corazón que ha sido tocado por su presencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería experimentar de manera tangible la bondad de Dios en tu vida? A menudo escuchamos sobre su bondad, la proclamamos en nuestros cantos y oraciones, pero ¿qué sucede cuando realmente nos detenemos a probarla? El Salmo 34 nos ofrece una invitación directa. Gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 34, 8. Esta invitación no es solo una reflexión intelectual, sino una llamada a vivir una experiencia profunda y transformadora con Dios. La bondad de Dios no es solo algo que se dice o se entiende, es algo que se experimenta en lo más profundo de nuestro ser. David, el escritor de este salmo, sabía muy bien lo que era experimentar la bondad de Dios. A lo largo de su vida pasó por momentos de prueba, luchas y momentos de adversidad, pero en medio de todo eso siempre encontró la bondad de Dios como un refugio seguro, algo que lo sostenía, lo levantaba y lo renovaba. La bondad de Dios no siempre se muestra de la manera que esperamos o en el momento que quisiéramos, pero siempre está presente, disponible y a la espera de ser experimentada por aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. Gustad y ved que es bueno Jehová. No es solo una invitación a probar a Dios como una mercancía para obtener algo de Él. Esta invitación es mucho más profunda. Es una invitación a abrir nuestro corazón, a experimentar su amor, a dejar que su bondad transforme nuestra vida. Es un llamado a vivir una vida de fe que va más allá de la religión ritualista y se adentra en la experiencia viva de la relación personal con el Creador. La bondad de Dios es un regalo que solo puede ser apreciado por aquellos que se entregan completamente a Él, que buscan su rostro y caminan en su camino. Cuando David invita a probar la bondad de Dios, nos invita a salir de nuestra rutina diaria, de nuestras preocupaciones y de nuestras limitaciones para experimentar algo mucho más grande. Este es un desafío, no simplemente confiar en la bondad de Dios como un concepto, sino vivirla. La bondad de Dios no es algo que se limita a momentos de calma o de éxito. En realidad, se revela en nuestra vida diaria, incluso en medio de las pruebas. Cuando enfrentamos dificultades y luchas, podemos encontrar en Dios una bondad que no depende de las circunstancias externas, sino que brota desde lo más profundo de su naturaleza, inmutable y eterna. Es posible que, al leer este versículo, algunas personas se pregunten, ¿cómo puedo experimentar la bondad de Dios si todo parece estar en contra de mí? La respuesta se encuentra en la forma en que nos acercamos a Él. No se trata de recibir un beneficio material inmediato o de ver cómo todo en nuestra vida mejora en un abrir y cerrar de ojos. Se trata de reconocer que en medio de todo lo que estamos viviendo, Dios es bueno y que su bondad trasciende cualquier situación. A veces, la bondad de Dios se manifiesta de formas que no entendemos en el momento, pero que al final se revelan como lo mejor para nosotros. En el Salmo 34, David no está sugiriendo que probemos a Dios como si se tratara de un experimento. Al contrario, está invitándonos a entrar en una relación más profunda, a permitir que su bondad nos rodee, nos cambie y nos fortalezca. Esta invitación no es solo para unos pocos, sino para todos aquellos que están dispuestos a dar un paso de fe, de confianza. Gustad y ved que es bueno Jehová es una llamada a la experiencia directa de la gracia de Dios. No se trata solo de palabras, se trata de vivir con Él, de caminar con Él y en el proceso descubrir la belleza y la profundidad de su amor. Este tipo de experiencia no es algo superficial ni instantáneo. A menudo la bondad de Dios se manifiesta de manera sutil, de una forma que no siempre podemos reconocer de inmediato. Pero a medida que profundizamos en nuestra relación con Él, comenzamos a ver cómo su bondad se extiende a todas las áreas de nuestra vida. A veces la bondad de Dios se revela en la forma en que Él nos da paz en medio de la tormenta. Otras veces
se muestra en su fidelidad para mantenernos firmes cuando todo parece estar desmoronándose. La bondad de Dios puede manifestarse en la forma en que Él nos fortalece para perdonar, para amar a aquellos que nos han herido, para ser generosos cuando la vida nos ha dejado vacíos. Su bondad no es solo algo que recibimos, es algo que experimentamos en cada faceta de nuestra vida cotidiana. La invitación de David es una invitación a vivir un estilo de vida que sea testimonio de la bondad de Dios. No se trata solo de una experiencia aislada, sino de un caminar continuo en su luz. La bondad de Dios se experimenta en la obediencia, en la entrega, en la gratitud. A medida que nos alineamos con su voluntad, somos capaces de ver cómo Él obra en nuestras vidas, incluso en medio de las dificultades. Esta no es una promesa de una vida sin problemas, sino una promesa de que en medio de cualquier dificultad, Dios nos sostiene con su bondad, nos guía con su amor y nos da la paz que solo Él puede ofrecer. Es importante entender que probar la bondad de Dios también implica una disposición a confiar en Él más allá de lo que vemos. No siempre entendemos por qué ciertas cosas ocurren en nuestras vidas o por qué pasamos por ciertas pruebas, pero la invitación de Dios a probar su bondad es también un llamado a confiar en su sabiduría infinita. Su bondad no está limitada a nuestra comprensión humana. A veces podemos ver el sufrimiento como algo negativo, pero con el tiempo Dios nos muestra que su bondad ha estado trabajando en nosotros a través de ese sufrimiento. Nos fortalece, nos purifica y nos lleva a un lugar de mayor dependencia de Él. Gustad y ved que es bueno Jehová es una invitación abierta a todos, una invitación a experimentar la bondad que se encuentra en el corazón de Dios. Es un recordatorio de que la bondad de Dios no se limita a ciertos momentos de nuestra vida, sino que está disponible siempre. Cada día es una oportunidad para descubrir una nueva dimensión de su bondad, ya sea que estés atravesando un valle oscuro o disfrutando de un tiempo de paz. La bondad de Dios está allí, esperando ser descubierta, experimentada y vivida. David, al invitarnos a probar la bondad de Dios, nos invita a un estilo de vida de confianza radical, de dependencia total. Nos desafía a vivir conscientes de que, aunque las circunstancias puedan cambiar, la bondad de Dios nunca lo hará. Vivir esta realidad no significa que dejemos de sentir dolor o sufrimiento, pero sí significa que en medio de ellos encontramos una paz profunda que se sostiene en la certeza de que su bondad está trabajando a nuestro favor. Al responder a esta invitación, al acercarnos a Dios para experimentar su bondad, descubrimos que más allá de lo que los ojos pueden ver y los oídos pueden oír, hay una realidad más profunda: la bondad inquebrantable de Dios, que no solo nos sustenta en los buenos tiempos, sino que nos da esperanza y fortaleza cuando todo parece caer a nuestro alrededor. Este es el tipo de experiencia que cambia vidas, una experiencia que nos recuerda que en cada paso que damos no estamos solos. Dios está con nosotros, revelando su bondad en cada momento, guiándonos hacia un futuro lleno de su gracia. A lo largo del Salmo 34, David describe la experiencia de clamar a Dios en los momentos de angustia y de encontrar consuelo en su presencia. Pero en medio de todo esto hay algo más, algo que transforma y redefine nuestra relación con Dios. El Salmo 34 nos lleva a un lugar donde la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, se convierte en nuestra respuesta final. No importa la tormenta que estemos enfrentando, ni el peso del sufrimiento que carguemos, Dios ofrece una paz profunda, una paz que no se explica con palabras, una paz que solo puede venir de Él. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Esta cercanía de Dios a aquellos que están en dolor y angustia no es solo una promesa de consuelo emocional, sino también la puerta a una paz que se derrama en medio del sufrimiento. En el corazón del dolor humano,
cuando parece que todo se desmorona, cuando las preguntas no tienen respuestas, Dios no solo se acerca a consolar, sino a darnos su paz. Esa paz que no depende de las circunstancias, sino que es un reflejo de su presencia en nuestras vidas. La paz de Dios no es algo que podamos encontrar en el mundo. Es una paz que no puede ser obtenida por medios humanos ni garantizada por nuestras acciones. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no se basa en lo que vemos ni en lo que sabemos, sino en la confianza en que en medio de todo Dios está en control. El apóstol Pablo lo explica en Filipenses 4:7 cuando escribe: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es solo una calma superficial que desaparece cuando las cosas van mal, sino una paz interior que guarda nuestros corazones, que nos mantiene firmes, que nos da la fortaleza de seguir adelante, aún en los momentos más difíciles. Cuando pensamos en la paz que sobrepasa todo entendimiento, es importante comprender que no se trata de una paz que evita el sufrimiento, sino de una paz que llega precisamente en medio del sufrimiento. En el mundo, la paz a menudo se entiende como la ausencia de problemas. Queremos paz cuando las dificultades cesan, cuando la situación mejora, cuando las circunstancias son favorables. Pero la paz de Dios no se limita a esos momentos. Es una paz que se revela en los momentos de crisis, cuando el corazón está lleno de ansiedad, cuando las preguntas parecen interminables, cuando el dolor no da tregua. Ahí es donde la paz de Dios se manifiesta. Es en medio de la tormenta que podemos experimentar esta paz. Jesús mismo nos lo mostró cuando, al estar en una barca con sus discípulos, se desató una tormenta violenta. Los discípulos, aterrados, le gritaron a Jesús: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Marcos 4:38. La respuesta de Jesús fue directa y poderosa: calla, enmudece. Marcos 4:39. Y en ese momento la tormenta cesó. Sin embargo, lo más significativo no es solo que la tormenta se detuvo, sino que Jesús mostró a sus discípulos que la verdadera paz no viene de que las olas de la vida dejen de golpear, sino de que Él tiene el control sobre todo. Jesús está con nosotros en medio de la tormenta, y su presencia es la que trae esa paz inexplicable. Esta paz es la que David describe en el Salmo 34:18, cuando habla de la cercanía de Dios a los quebrantados. No es una cercanía que solo consuela, es una cercanía que trae paz, una paz que cambia nuestra visión de la situación, una paz que nos permite caminar con confianza, sabiendo que, aunque no veamos la salida, Dios está con nosotros. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es solo un consuelo emocional, tiene un propósito mucho más profundo: protegernos. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Filipenses 4:7. Esta paz es como un guardián que protege nuestra mente y nuestro corazón de la ansiedad, del temor, de la desesperación. En los momentos de angustia, el enemigo quiere que nos rindamos, que nos dejemos atrapar por el miedo, que caigamos en la desesperación. Pero la paz de Dios actúa como un muro protector que nos mantiene firmes, que nos recuerda que, aunque las circunstancias no cambien, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros, que Él es nuestra roca firme, nuestra fortaleza. Es en la paz de Dios donde encontramos la capacidad de enfrentar cualquier adversidad. No es que dejemos de sentir el dolor o que neguemos la gravedad de la situación, sino que en medio de esa lucha tenemos una certeza que nos sostiene: Dios está con nosotros. Esta paz nos permite mirar la vida desde una perspectiva eterna, sabiendo que las dificultades son temporales, pero la presencia de Dios es eterna. Esta es la paz que nos fortalece, que nos da la seguridad de que pase lo que pase, no estamos solos. Dios nos guarda, nos sostiene y al final su paz prevalecerá. La paz que Dios nos ofrece también nos invita a vivir en libertad. Cuando somos arrastrados por la ansiedad y el temor, vivimos bajo su yugo, bajo la constante presión de lo que podría suceder.
pero cuando experimentamos la paz de Dios, nos liberamos de esa carga. Ya no estamos atados a las preocupaciones ni a los qué pasará que tanto nos atormentan. La paz de Dios nos permite vivir con una confianza renovada, sabiendo que el futuro está en sus manos. Podemos descansar en Él, sabiendo que aunque no tengamos todas las respuestas, Él las tiene. La paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz que nos invita a vivir con libertad, a caminar sin miedo, a ser valientes en medio de la incertidumbre. Esta paz no es algo que podemos alcanzar por nosotros mismos. No podemos fabricar esa paz con esfuerzo humano. Solo podemos recibirla como un regalo de Dios, un regalo que se ofrece a todos los que buscan su presencia. El Salmo 34 nos invita a reconocer que en medio de nuestras dificultades, Dios está cerca, que Él está listo para brindarnos la paz que necesitamos para seguir adelante. Esta paz no solo nos permite resistir las tormentas de la vida, sino que nos capacita para vivir de una manera que refleje la confianza total en Él. La paz de Dios no es solo un refugio temporal, sino una ancla eterna. En cualquier circunstancia, podemos tener la certeza de que Él está con nosotros, que su paz nos cubre, que su presencia nos da la fortaleza para continuar. Cuando aprendemos a descansar en la paz de Dios, comenzamos a ver que las situaciones difíciles no tienen el poder de dominarnos. La paz de Dios nos da una nueva perspectiva, una nueva forma de vivir que va más allá de nuestras circunstancias. Este es el poder transformador del Salmo 34. En medio de cualquier problema, Dios ofrece una paz que no solo calma el exterior, sino que transforma el interior. A medida que enfrentamos las dificultades de la vida, podemos tener la certeza de que no estamos solos. La paz de Dios nos cubre, nos guía y nos da la seguridad de que Él tiene el control, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. Al confiar en Él y descansar en su paz, encontramos la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que al final su presencia es nuestra victoria. Al final de todo lo que hemos explorado, es inevitable preguntarnos, ¿cómo podemos vivir con esta verdad tan poderosa del Salmo 34? Sabemos que en los momentos más oscuros, cuando las dificultades parecen interminables y el miedo se apodera de nuestro ser, Dios está cerca de nosotros. Su protección, su paz, su bondad y su respuesta a nuestras oraciones están siempre disponibles. Sin embargo, en medio de la tormenta, es fácil perder de vista esta realidad. En el torbellino de la vida, a veces nos olvidamos de que no estamos solos, de que tenemos una esperanza inquebrantable, sostenida por un amor que nunca falla. El Salmo 34 no es solo una promesa para los momentos de paz, es un ancla para aquellos momentos en que las olas del dolor nos amenazan. David, el escritor de este salmo, lo entendió a la perfección. Si algo marcó su vida, fue la constante presencia de la angustia y la lucha. Desde su huida de Saúl hasta las guerras y los conflictos que enfrentó como rey, su vida estuvo llena de retos, y sin embargo, en medio de todo, David nunca perdió su visión de Dios como su refugio y su salvador. Al escribir este salmo, no solo se limitó a declarar la cercanía de Dios en tiempos de aflicción, lo experimentó de manera viva. Nos invita a ver más allá de la adversidad, a ver más allá de los problemas inmediatos y a encontrar un propósito divino en medio de todo. La vida cristiana no está exenta de luchas, y el Salmo 34 no promete una vida libre de dificultades. Lo que sí promete es que a través de esas luchas no estamos abandonados. Si bien el sufrimiento puede ser inevitable, la manera en que lo enfrentamos cambia radicalmente cuando sabemos que hay un propósito divino en cada dolor, en cada desafío. Este salmo nos recuerda que la respuesta de Dios no siempre es la inmediata solución a todos nuestros problemas, sino una cercanía constante, una presencia segura, una esperanza que nos sostiene más allá de lo visible. Dios no solo responde a nuestras oraciones,
Él va más allá. Nos ofrece una relación viva, una relación en la que Él no se limita a escucharnos y ayudarnos, sino que en el proceso nos transforma. ¿Por qué? Porque en cada situación Dios no solo está trabajando en nuestras circunstancias externas, sino que está trabajando profundamente en nuestro corazón. Es fácil orar pidiendo que el dolor se acabe, que el sufrimiento termine, que los problemas desaparezcan. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe que la verdadera sanación no es solo la eliminación de la pena, sino la transformación del ser entero. A través del Salmo 34, Él nos invita a vivir con una fe profunda, una fe que no se limita a pedir, sino que se extiende hacia una relación continua con Él, una relación que cambia nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver nuestros problemas y nuestra manera de ver a Dios mismo. En este salmo, David no nos ofrece una fórmula para evitar el sufrimiento, sino una invitación a entrar en una relación de profunda confianza. Nos invita a un viaje de fe, donde el dolor no tiene la última palabra, donde la oscuridad no define nuestro destino. La vida cristiana, entonces, no se trata de evitar las dificultades, sino de aprender a caminar a través de ellas, con la certeza de que estamos acompañados por el Dios que tiene el control de todas las cosas. Esto es lo que nos da esperanza, una esperanza que no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de un Dios que siempre está con nosotros. Cada vez que enfrentamos una nueva dificultad, podemos recordar que no estamos solos. El Salmo 34 nos invita a acercarnos a Dios en medio de nuestras luchas, a clamar a Él cuando todo parece desmoronarse, a confiar en su cercanía cuando el mundo parece lejano y frío. Esta no es una promesa de que todo estará bien de inmediato, sino de que en medio de la batalla hay una presencia divina que nos sostiene, que nos guía, que nos da paz y que nos da la fortaleza para seguir adelante. La invitación de David en el Salmo 34 es clara: gustad y ved que es bueno Jehová. Este versículo no es solo una invitación a recibir la bondad de Dios, sino a experimentarla de una manera transformadora. Probar la bondad de Dios no es solo un acto intelectual, sino una experiencia de vida, una vida vivida con la plena conciencia de que Él es bueno, que su amor no falla, que su fidelidad es inquebrantable. Esta bondad no es algo que debemos esperar solo en tiempos de paz, sino que incluso en el dolor podemos encontrar una bondad que supera nuestra comprensión. En el sufrimiento podemos descubrir la paz que solo Él puede dar. Una paz que no depende de la eliminación de los problemas, sino de la certeza de que Él está en control. A través de todo lo que hemos explorado en este salmo, debemos recordar algo fundamental. La vida cristiana no es solo una búsqueda de respuestas a nuestras preguntas, sino una invitación a vivir en la presencia de Dios, a caminar con Él a través de todo lo que enfrentamos. La paz que Él nos ofrece no es una paz que se encuentra al final del sufrimiento, sino una paz que está disponible desde el momento en que decidimos poner nuestra confianza en Él. La paz no es solo el resultado de la solución a nuestros problemas, sino el regalo que Él nos da mientras enfrentamos esos problemas. Es una paz que nos permite descansar, sabiendo que, pase lo que pase, estamos en sus manos. La esperanza que nos ofrece el Salmo 34 es una esperanza viva, una esperanza que se construye día tras día, no sobre la eliminación de todo lo que tememos, sino sobre la seguridad de que estamos siendo sostenidos por un amor eterno. Esta esperanza nos libera del miedo, nos da fuerza para seguir adelante y nos permite vivir cada día con la confianza de que al final el amor de Dios tiene la última palabra. Y así, en todo momento, independientemente de lo que enfrentemos, podemos descansar en esta promesa. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Él no nos abandona en medio de las dificultades. Nos ofrece su protección, nos cubre con su paz, nos transforma con su bondad y nos responde con la cercanía de su presencia. La invitación del Salmo 34 es clara. En cada problema, en cada angustia, en cada desafío, busquemos a Dios, clamemos a Él,
y experimentemos la paz que solo Él puede dar. Por lo tanto, no importa lo que estés atravesando en este momento, no importa cuán grande sea la tormenta que estés enfrentando, el Salmo 34 te invita a mirar hacia arriba, a clamar a Dios, a probar su bondad y a experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. Cuando Él está con nosotros, no hay tormenta que no podamos enfrentar, no hay dolor que no podamos soportar, no hay problema que no podamos superar, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y en su presencia siempre hay esperanza.